Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos. Es un placer saludarles en esta mañana. Espero en el Señor todos se encuentren bien. Y pues vamos a iniciar nuestra clase de este día, continuando con nuestra serie de respuestas bíblicas a mentiras comunes. Hoy nos toca ver nuestro tema de la mentira: no juzgues, sé tolerante. Y bueno, antes les invito a que podamos inclinar nuestro rostro y orar. Padre bendito, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres misericordioso con nosotros. Gracias porque tu gracia y tu misericordia cada día podemos experimentarlas en nuestras vidas. Señor, a través de tus bendiciones, de tu cuidado, de tu provisión, de ese cuidado especial que tú tienes de tus hijos, Señor. Te agradecemos por ello, Padre, y Señor, te pedimos que tú nos guíes en este estudio, que, Padre, tu Espíritu Santo nos lleve de la mano a poder conocer la verdad que tienes preparada para nosotros en esta mañana, esa verdad que cambiará nuestra mente, nuestro pensar, nuestra forma de actuar, de ser, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra, Padre, pues es la que transforma nuestras vidas a ser esos hijos que tú quieres que seamos, Señor. Bendice este tiempo, Padre, te rogamos que sea un tiempo de bendición, de edificación para nuestras vidas, pero también, Padre, un tiempo en el cual podamos dar gloria y honra a tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar nuestra clase de esta mañana, pero solamente a manera de repaso. La semana pasada vimos la clase acerca de la mentira. Todas las religiones nos llevan a Dios, y en esta clase aprendimos que es común oír a las personas decir que todas las religiones nos llevan al cielo. Pero vimos también qué es lo que dice la Biblia, qué enseñó Jesús al respecto de este tema. Y en Juan 14:6 lo vimos, que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice Él, sino por mí. Entonces Jesús es el único camino, no hay muchos caminos. Vimos que incluso la Biblia no deja abierta la puerta para creer que todas las religiones nos llevan al cielo. ¿Y por qué? Quizás nos preguntemos por qué. Bueno, porque es clara y contundente al declarar que nadie puede ir al Padre si no es a través de el mismo Jesucristo. Incluso vimos ahí en Hechos 4:12 que Pedro dice, ¿no? No hay otro nombre debajo en la tierra dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en Jesús. Incluso vimos que la religión nos salva, y Dios lo que nos ofrece por medio de Cristo no es un cambio de religión, sino es un cambio de vida, ¿sí? Es un cambio de nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. También aprendimos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice su palabra, Jesucristo, hombre. O sea, no hay otro que pueda reconciliarnos con Dios, solamente Cristo nos lleva al cielo con el Padre por medio de la fe en Él. Entonces, eso fue lo que aprendimos, hermanos. Se quedaron algunas tareas, espero que pues estén haciéndolas, que puedan esforzarse para seguir pues creciendo en la fe y pues dejando que el Señor transforme sus vidas por medio de poner en práctica lo que vamos aprendiendo en estas clases. Me va a dar gusto que puedan mandarme sus mensajes a mi WhatsApp personal para pues sus comentarios, sus experiencias de cómo les está yendo. Y bueno, hoy nuestra clase, hermanos, es acerca de la mentira: no juzgue, sea tolerante. Y esta mentira, hermanos, igual que las otras mentiras, toma varias formas. Por ejemplo, muchas formas de pensar y que la gente afirma es que dicen: Jesús dijo no juzgues, por lo tanto nunca debes de juzgar a nadie, nunca debes de decirle a alguien que está equivocado. Muchas veces dicen incluso, ¿quién soy yo para juzgar o decirle qué es lo que tiene que hacer? Personas incluso que piensan: no quiero ofender a nadie, nadie puede juzgarme porque todos pecamos, ¿no? Hay también quienes dicen: no me gusta que me digan nada, yo sé cómo vivir mi vida. Pero ¿serán ciertas todas estas afirmaciones que
la gente dice. Pues podemos ver, hermanos, que muchas de las mentiras del mundo, de Satanás, son verdades a medias. Y una verdad a medias es una mentira completa. Lo hemos visto en algunas otras clases, se los he dicho. Una verdad a medias es una mentira completa. Entonces vimos que el mundo y Satanás saben cómo enredarnos con sus mentiras disfrazadas de verdad. Y Satanás es padre de la mentira y mentiroso, y él utiliza incluso la palabra de Dios y la distorsiona para confundirnos, para enseñarnos mentiras disfrazadas de verdad. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esta mentira. Y ahí en Mateo 7.1, les invito a abrir su Biblia, hermanos, Mateo 7.1, dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y este es justo el versículo en donde algunas personas se apoyan para alterar la palabra de Dios y justificarse a sí mismos y decir: ¿tú quién eres para juzgarme? Cuando Jesús dijo que no debes de juzgar. Pero también aquí podemos ver que no está diciendo que todo esté bien, que todo se vale, o que hagan lo que quieran y nadie les va a decir nada de sus pecados. Eso no tampoco nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces, el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no podamos mostrar ese discernimiento para hacerle ver el pecado al prójimo. Entonces, al decir no juzguéis, Jesús no estaba diciendo que dejemos hacer lo que quieran a las personas sin decirles nada, sin hacerles ver su pecado. Lo que Él nos está diciendo es que debemos de tener un discernimiento espiritual claro, meditar en nuestra propia condición antes de ver las fallas de los demás. Es lo que nos quiere decir en este pasaje. Entonces, por eso debemos de examinarnos a nosotros mismos y juzgar primero nuestras acciones, nuestros propios actos. O sea, no debemos de juzgar basados en lo que yo creo, en lo que yo pienso, ¿no? Ni hacer de nuestra palabra ley para juzgar a los demás. Incluso Matthew Henry, un estudioso de la Biblia, en su comentario acerca de estos versículos de Mateo, él dice: primero refórmate a ti mismo. Primero refórmate a ti mismo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dice. Antes de ver la paja en el ojo ajeno, mira primero la viga que tienes en tu propio ojo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, autoexaminarnos a nosotros mismos para ser nosotros primero, ¿sí?, juzgados por la misma palabra de Dios y poder tener esa claridad de poder hacerle ver su pecado al prójimo. Incluso a los creyentes se les advierte contra juzgar a los demás en forma injusta o parcial en este pasaje, pero Jesús incluso nos lo dice ahí en el Evangelio de Juan 7:24, que podemos emitir un justo juicio como creyentes con los demás. Vamos a ver ese pasaje ahí en Juan 7, versículo 24, dice la palabra de Dios: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, lo que no debemos de hacer es juzgar según las apariencias, lo que yo pienso, lo que yo creo, sino debemos de juzgar, dice, con un justo juicio, hacerlo con un discernimiento espiritual, considerándonos a nosotros. Entonces, este tipo de juicio lo debemos de ejercer con cuidado, con discernimiento. Debemos de evitar los juicios superficiales, los juicios hipócritas, los juicios implacables contra los demás, legalistas, falsos, ventajosos. Eso es lo que debemos de evitar, ese tipo de juicio, sí, el juzgar de esa manera sí debemos de evitarlo, pero no pasar por alto el pecado de las personas. Entonces, el juicio superficial es malo. Juzgar a alguien con base solo en las apariencias es pecado. Por eso dice aquí el Señor, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Debemos de juzgar
con justo juicio. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque es absurdo sacar una conclusión antes de investigar los hechos. Vamos a ver qué dice Proverbios 18:13. Proverbios 18:13 nos dice la palabra de Dios: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Fíjense, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es una persona necia. Fatuidad está diciendo es una persona necia, una persona tonta, que no tiene el fundamento, que no tiene las bases para hacer un juicio justo. Y eso también le lleva a hacer el ridículo, a pasar vergüenza. Por eso dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Nos lo dice ahí en el versículo 13. Dice, les fatuidad y oprobio. Oprobio quiere decir vergüenza. Entonces, eso es lo que debemos de evitar. Entonces, vamos a ver, hermanos, que hacer algunos tipos de juicio es malo, basado en la palabra de Dios. Nos lo dice que es malo. Por ejemplo, el juicio hipócrita es malo. Aquí el mandato de Jesús de no juzgar a los demás en Mateo 7:1 está seguido por una advertencia contra la hipocresía. Por ejemplo, ahí vamos a ver Mateo. Les invito a abrir su Biblia, hermanos, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5 nos dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces podemos ver que sí podemos juzgar a los demás, pero evitar el juicio hipócrita, que es malo, es pecaminoso. Entonces, cuando nosotros señalamos el pecado de otros, mientras cometemos ese mismo pecado o aún pecados, a lo mejor no que sean más graves, porque todos los pecados son iguales, pero sí pecados a lo mejor hasta más visibles, nos estamos condenando a nosotros mismos. Eso es lo que nos dice Romanos. Vamos ahí a la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 1, dice Romanos 2:1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú que juzgas haces lo mismo. Por eso en clases pasadas le decía a los hermanos, ¿no? Cuando nosotros señalamos con un dedo debemos de tener cuidado, porque tres están apuntando hacia nosotros. O sea, nosotros juzgamos con uno, pero tres nos están juzgando como diciendo, pues tú eres igual o peor todavía en lo que estás haciendo. Entonces no seas hipócrita y haz un justo juicio considerándote también a ti mismo. Otro tipo de juicio que debemos de evitar es el juicio severo, porque es malo, hermanos. Afecta las relaciones, la comunión con los demás. El juicio severo es malo. Entonces debemos demostrarlo, dice nosotros, mansedumbre para con los hombres. Debemos de buscar siempre tener esa mansedumbre, esa humildad para con los demás y poderles exhortar, poderles amonestar con amor, con gracia, con misericordia. Fíjense, vamos a ver un pasaje ahí en Tito, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, evita juicios severos. Sé humilde, sé manso con tu prójimo. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Acuérdense, eso es lo que nos dice Mateo ahí en el capítulo 5, versículo 7, donde son las bienaventuranzas. 5:7 dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces debemos de ser misericordiosos, exhortar
o juzgar, dice, con mansedumbre, porque también, hermanos, algo que nos advierte el Señor en su palabra es que con la medida con que midamos, también seremos nosotros medidos. Eso es lo que nos advierte el Señor en Mateo 7:2. Mateo 7:2 dice la palabra de Dios: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces debemos de ser cuidadosos, hermanos, evitar un juicio severo. Otro juicio que debemos de evitar, hermanos, es el juicio santurrón, el juicio, ¿sí?, que se cree uno muy religioso, muy espiritual y condena a los demás, ¿sí? Entonces debemos de evitar ese tipo de juicio. Estamos llamados a la humildad. Dios resiste a los soberbios, nos lo dice claramente en su palabra. Incluso en la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano, vemos que el fariseo confiaba en su propia justicia y desde esa posición orgullosa, incluso juzgó al publicano y le decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, yo sí diezmo. Señor, gracias porque yo sí esto, yo sí lo otro, ¿sí? Adornándose él, creyéndose muy justo, muy santo, y condenando incluso al publicano. Mas sin embargo, Dios dice que mira el corazón del hombre, que sabe las intenciones que hay en él, que sabe lo que hay en su corazón. Vio el corazón del fariseo, que era un corazón orgulloso, un corazón soberbio, y a quien justificó primero de sus pecados fue al publicano. El publicano regresó, dice, a su casa perdonado, cosa que el fariseo no hizo. Eso ustedes lo pueden ver ahí en Lucas 18, 19 al 14. No lo vamos a leer, pero ahí está esa parábola. Y hermanos, otro juicio que debemos nosotros evitar cuando le hagamos ver su pecado a los demás es el juicio falso, porque es un juicio también pecaminoso, malo. Incluso la Biblia claramente prohíbe dar falso testimonio. Lo vimos, lo acabamos de ver ahí en Tito. Vamos a regresar ahí a Tito. Tito capítulo 3, versículo 2, donde dice que a nadie difamen. ¿Se dan cuenta? Que a nadie difamen, que no hagan un juicio falso. Y en Proverbios 19:5, fíjense qué dice la palabra de Dios. Les invito a abrir su Biblia por Proverbios 19:5 con respecto al juicio falso. Dice en el versículo 5: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Entonces, hermanos, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Porque a veces queremos juzgar de manera falsa, hacer falso testimonio en contra de los demás. Y dice el Señor: ten cuidado porque no quedarás sin castigo, ¿no? Entonces, como ya hemos visto en nuestras clases anteriores, la palabra de Dios nos manda a tolerarnos los unos a los otros, pero tolerar no es solapar el pecado. Tolerar no es alcahuetear el pecado, ni hacernos de la vista gorda como que no pasa nada, no. Debemos de amonestar a nuestro hermano que está cometiendo pecado, debemos de hacerle ver su pecado, ¿sí? Desgraciadamente la tolerancia que se enseña hoy en muchos lugares del mundo no se limita solamente a ser respetuosa y amable con otros, más bien se ha convertido en una doctrina, casi una religión para muchas personas, ¿sí? Promueve la idea que todas las creencias son válidas y por lo tanto no hay derecho de juzgar a nada ni nadie. Eso es lo que enseña esta tolerancia. Pero irónicamente, la tolerancia es una doctrina que no tolera a los que la cuestionan. Condena fuertemente a cualquiera que proclama la verdad absoluta y bíblica. Y mientras proclama la validez de todas las creencias, rechaza con
cierta fuerza al cristianismo bíblico y veraz. En generaciones anteriores la gente buscaba la verdad y creía que podía ser hallada en la Biblia. Hoy dicen que cada quien hace su propia verdad. La verdad ya no es importante, ¿sí?, para la gente bíblicamente hablando. Incluso la mayoría cree que la verdad absoluta, ¿sí?, no existe. Para muchos la verdad incluso es relativa. Hoy el enfoque no está en la verdad, sino en la tolerancia, ¿sí? Y esta es la nueva religión de muchas personas. No juzgue, sea tolerante, respete. Pero eso nos lleva muchas veces, ¿sí?, a que tengamos nosotros que pasar por alto el pecado. Y dice Dios, no, el pecado no puede ser pasado por alto. Una iglesia que tolera el pecado va a ser una iglesia que no va a prosperar. Una iglesia que tolera el pecado va a ser una iglesia que desagrade a Dios con tal de agradar al hombre, por no hacer que se sienta mal, por no herir sus susceptibilidades. No, tenemos que nosotros como cristianos, ¿sí?, decir siempre esa verdad bíblica. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, ¿qué le diría a los que dicen hay que ser tolerante y no ofender a nadie? ¿Qué le diría a usted? Bueno, por ejemplo, yo le diría, bueno, que debemos de decir siempre la verdad, aunque ofenda, hermanos. ¿Sí? John MacArthur dice, si decirle la verdad a la gente la ofende, pues que se siga ofendiendo. La gente toda su vida ha estado ofendiendo a Dios. Y Juan Hus decía, es mejor herirnos con la verdad que matarnos con la mentira. Es mejor herirnos con la verdad que matarnos con la mentira. Nuestro Señor Jesucristo prefería herir con la verdad que la gente se muriera por la mentira. Podemos verlo ahí en Mateo 23, vamos a ver este pasaje, Mateo 23, 25 al 27. Fíjense, dice el Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y toda inmundicia. Entonces el Señor prefería, dice, herirlos con la verdad, para que no se perdieran por la mentira. Él les hacía ver su pecado, les hacía ver en qué estaban mal, y lo hacía de manera firme, fuerte, contundente. Pablo también lo hacía de esta manera. Fíjense qué le dice a Tito, ahí en Tito capítulo 1, versículos 5, y de ahí nos brincamos al versículo 9 al 13. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pero fíjese, ¿cuál fue el propósito por el cual él dejó a Tito en Creta? Para que, dice, corrigiese lo deficiente. Había muchos falsos maestros, muchos falsos hermanos, y estaban afectando a la iglesia. Y entonces dice Pablo, te dejé ahí para que corrijas eso, lo deficiente, lo malo. Y fíjense, en el versículo 9 al 13 todavía es un poco más fuerte, más directo. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos,
malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la doctrina. Fíjense, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la doctrina. Entonces, hermanos, sí, hacer un juicio, pero un juicio justo, un juicio con discernimiento espiritual, sí lo podemos hacer para hacerle ver su pecado al hermano que está mal. Entonces, debemos de hablar siempre la verdad bíblica. Y la verdad bíblica es juzgar con justo juicio, como Juan 7:24 nos lo dice. Incluso con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, como Gálatas 6:1 nos lo dice. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, como Efesios 4:2 nos lo dice. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, como Colosenses 3:12 nos lo dice, pero sin pasar por alto el pecado de los demás. Debemos de hacer verle su pecado, ¿sí? Entonces, hermano, si ves alguna mala conducta o pecado en la vida de algún hermano, hazle saber su pecado y en humildad y amor amonéstale para que su restauración y edificación, para su restauración y su edificación, no con la intención de condenar, de descalificar o de enjuiciar, ¿no? Y sé cuidadoso en considerarte a ti mismo, no sea que tú también caigas, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Por eso la tarea de esta semana va a ser la siguiente. Examínate a ti mismo y ve si hay alguna mala conducta o pecado en tu vida y confiésasela a Dios, ¿sí? Confiésale tu pecado y en humildad pídele perdón, pídele que te ayude a corregir ese pecado, esa mala conducta. Y piensa también en cuántas veces has juzgado según las apariencias. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a ponerlo en manos de Dios y comprometerte para que de ahora en adelante hagas un juicio justo de acuerdo a lo que la Biblia te está enseñando, ¿sí? Esa va a ser la tarea. Y también vamos a memorizar 2 de Timoteo 4:2, que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esta semana también vamos a leer la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Entonces, esa va a ser la tarea, hermanos, y vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, Señor, gracias Señor por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Gracias, Padre, porque Señor, tu palabra es viva, es eficaz y es esa palabra que esclarece nuestra mente, nuestro corazón y nos da esa dirección para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, para echar abajo esas mentiras del mundo, de Satanás, que nos quieren, Señor, pues mostrar como si fueran verdades. Y no es así, Señor. Gracias por tu palabra. Y Padre, ayúdanos que de ahora en adelante, cuando vayamos a hacer un juicio, cuando vayamos a corregir, hermano, a algún hermano, a amonestarle por su pecado, lo hagamos con un justo juicio y con ese discernimiento espiritual, con ese conocimiento de tu palabra, para hacerlo, Señor, de manera que sea de bendición y de edificación para la vida de ese hermano, de esa hermana, Señor. Te lo rogamos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó